y largamos. Bueno, entonces ahora simplemente vamos a largar también con Facebook, y esperemos que si alguien después, Lina, no sé si tú quieres fijarte. Las preguntas. No, pero aparte de las preguntas, en Facebook, en la página Pensamiento Crítico, Micropolítica del Vivir, si está saliendo ya la grabación. Ahí la conecté, fíjate si está saliendo. Bueno, entonces largamos, sigo admitiendo gente, largamos la cuestión del Estado, ¿no? Que es una de las cuestiones fundamentales, me parece, que estos autores plantean como una crítica del Estado. Este capítulo, esta meseta, está incluida en el libro 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, ¿no es cierto? Donde el texto más conocido es la introducción, que es Rizoma. Entonces en ese contexto transmitiendo en vivo. Perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces les decía, este es un capítulo del libro. Lo que pasa es que los capítulos se pueden ver por separados, ¿no? Los mismos autores dicen que los capítulos se pueden leer por separados, que tienen cierta independencia y autonomía. Bien. Entonces, ¿qué es el Estado? Primera pregunta, para que pensemos juntos, Cuando quieran, nos organicemos, somos bastantes, así que levanten la mano y participamos. Tratemos, 2 puntos, de ser, las acotaciones sean cortas, así dejamos lugar a los compañeros, y tratemos de evitar los monólogos, sino que coordinemos, vamos hilvanando lo que un compañero va diciendo. Tratemos de no ser islas separadas, sino tratar de hacer hilos de diálogos, de comunicarnos. Bien. Lina. Bueno, yo empiezo y es para seguirlo siguiendo. Sí. Yo creo que el texto toma primero el concepto de máquina, que es un concepto que ya venía trabajando Guattari de antes, de los 70 por ahí, en psicoanálisis y transversalidad, y la máquina sería un concepto mucho más dinámico que el de estructura, mucho más histórico y situado que el de estructura y que el de sistema. Entonces esta es una nueva configuración que ellos van a tomar, y esa máquina puede ser aplicada no solo a elementos materiales, sino a experiencias, vivencias, pensamientos, y ahí van a tomar 2 tipos de máquinas, ¿no? La máquina de guerra y el aparato de captura, que van a seguir 2 lógicas, 2 epistemologías, 2 metodologías distintas, que esto yo creo que es lo básico, bueno, ¿no? Primero, Lina, un segundito. Vamos por el Estado primero. Así planteamos lo que está, la estructura de lo que está. Y bueno, tú hablabas de psicoanálisis y transversalidad, era el texto de Guattari. El texto de Guattari, que él empieza a hablar de máquina. Claro. Ahí era discípulo, en esa época era más o menos discípulo, o fue discípulo y muy cercano de Lacan. Lacan, ¿no? Y de todo el estructuralismo. Claro. Por eso la pregnancia y la crítica, esta máquina de guerra que orientan, entre otras cosas, contra el psicoanálisis, ¿no? Y ahora estamos viendo contra el Estado. Pero hay capítulos que realmente el primer libro de ellos, el anterior a este, se llama El Antiedipo. El Antiedipo, ¿no? Fíjense el tema, ahí apuntan al psicoanálisis. Bueno, entonces, el concepto de Estado es fundamental, me parece pensar primero la estructura jerárquica vertical del Estado. La lógica sería entonces, Roberto, que el Estado tiene una lógica que es jerárquica, binaria, distinta de la máquina de guerra, que es la lógica rizomática, abierta. Exacto. Nuevas, digamos, como de una lógica que rompe con la tradicional, con la moderna. Exacto. Entonces, para pensar, porque no es menor el tema, Hay algo que se da por sentado en política que me parece que es
la cuestión del Estado. Es decir, pensamos política, pero no pensamos el Estado. Igual que el tema del sujeto. Pensamos la política, pero no pensamos el sujeto, ¿no? Entonces ahí tenemos como dos estamentos inmóviles, permanentes, que están como implícitos, y me parece que, por lo menos desde esta perspectiva, estos autores ponen en cuestión fundamentalmente el tema del Estado, del aparato de Estado, como dicen ellos. Bien, no sé, Liliana. Luisa Ahumada, Mirta Bruno, Luisa Ahumada y uno más. A ver quién es el uno más. Levantaron la mano. Bueno. Sí, que por ahí que pueden empezar. Liliana también está levantando. Ah, Liliana. Sí, bueno, les digo yo, miren, hace como 20 años que vengo haciéndome esa pregunta, ¿qué es el Estado? Porque hay muchas acepciones del Estado, y algunas están como rígidas, como son, el Estado es un aparato de dominación, bla, bla, bla. El Estado es la nación políticamente organizada, etc. Con la que me quedo, de la cantidad que he visto, es con la de García Linera. El Estado es el monopolio de lo común. Yo me quedo con esa, además de ver lo de la estructura y todo lo demás, las distintas jurisdicciones, ¿no? Nacional, provincial, según el país de que se trate. En general están estructurados en 3 niveles, uno nacional, uno provincial y uno local, que son niveles de ejercicio de poder. Pero bueno, porque de última no hay un señor Estado. Eso es lo que me parece más importante. Esto del Estado responsable, el Estado, ¿qué es? Claro, pero mientras fíjate que en Argentina, por lo menos, se plantea en la Constitución que el sujeto no puede intervenir políticamente sino a través de sus representantes, ¿no? Entonces tenemos ahí un concepto, Estado muy ligado a la representación, ¿no? Perdón, Robert. Sí. Sí. No se escucha, estás muteada. Lo que dice Roberto es una forma de organización del Estado. Esto claro. No quiere decir que el Estado sustancialmente tenga que tener una forma de ejercicio de poder de carácter representativo. Hay estados monárquicos también, hay estados republicanos. Pero hay estados en construcción de nuevas democracias, por ejemplo. Exacto. Está pasando en Venezuela. Es decir, hay estados que están construyendo otras formas de relacionar la sociedad civil con los órganos gubernamentales. Esto de mandar obedeciendo, ¿no? Está bien, pero fíjate vos decís mandar obedeciendo, que viene del tema zapatista, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero bueno, ahí los zapatistas, cuando tomaron el poder militar, y coparon su territorio, ellos, por supuesto, la cúpula militar fue la que tomó el poder, digamos, ¿no? En ciertas cosas más vertical, más de organización, etcétera, etcétera. En un momento se dieron cuenta que eso era nocivo, ese tipo de representación. Entonces abrieron a otras posibilidades. Y me parece que el ejemplo zapatista es interesante porque la representación existe, nadie puede dudar de la representación. Somos sujetos de representación, somos sujetos de pensamiento, de representación, significantes, etcétera, etcétera. El tema es cuando con esa representación se establece un sistema donde hay una cúpula, que sería el Estado con sus instituciones, que son las que van a pensar y que van a actuar a partir como representantes del pueblo. Sabemos que cada vez eso está más en crisis, totalmente en crisis. Ya el estado de bienestar ya no existe, ¿no? Tenemos estados de emergencia, ¿no? Estados de urgencia, y cuando hay estados de urgencia generalmente están en contra del pueblo, ¿no? Entonces, pero vamos un poquito ahí, porque la idea, me parece, es la posibilidad de pensar el Estado como, para estos autores, ¿no? Esto no lo vamos a certificar, cada uno lo toma y lo piensa, ¿no? Como quiere, pero me parece que el Estado dispone, o lo importante del Estado es un órgano de poder,
y es el que establece, ¿no es cierto?, los dispositivos donde una sociedad se va a desplazar. Es una organización social, una organización racional de la sociedad, por ejemplo. Eso es una definición. Entonces, pero acá se abrió la cuestión, ¿no? Es decir, el Estado, por lo menos este Estado, esta democracia representativa, es lo que, por ejemplo, desde este humilde lugar, estamos como repensándola para ver pero si esta es la cuestión, no hay otro tipo de democracia más directa, más radical, más abierta hacia por supuesto que es una política por venir, porque ahora es imposible, pero digamos, si siempre seguimos certificando lo que hay, si siempre seguimos convalidando lo que hay y somos engranajes del pensamiento, porque acá el Estado genera lo que los autores hablan de imagen del pensamiento, es decir, va construyendo, va generando, moldeando subjetividades. Roberto, ¿querés que te lea lo que van diciendo? Sí. Bueno, dice, acá no se alcanza a ver, pero dice, espera que lo voy a correr. Hugo Gómez, saludos de Uruguay, buenas noches. Después, acá empiezan a aparecer, Hugo Gómez dice, hoy se aplica la necropolítica, hacer vivir y dejar morir. Sol dice, todo Estado está en contra del pueblo, sea de bienestar o de emergencia. Y Armando Balbuena dice, el Estado actual proviene de los modelos de poder europeos desde la época de los romanos. Claro, sí, y aparte un poco hay que ver qué pasó durante la Edad Media europea, ¿no? Y después la Revolución Francesa. Después dice, saluda a Pablo Castañeda con su saludo internacionalista. Pablo, vamos Pablo. Después Pablo también dice, el Estado de 1000 mesetas tiene dos caras, la del Estado monopolio de la fuerza y el del legislador. Claro, las dos cabezas del Estado. Y Ezequiel Romero, estados de malestar. Bueno, dice. vamos hay otro aporte acá de los estados indoamericanos que aún subsisten, que no alcanzo a leer quién fue el que lo escribió. Bueno, no importa. Hay varias apreciaciones ahí que un poco muestran que hay otras formas de organización política y social. Vamos a tratar. Les pido por favor, somos muchos, 65 personas, para organizarnos medio complicado. Pero bueno, vamos a ir dando la palabra. Está Liliana, está Luis y está Pablo, entre otros. Tratemos de ser cortitos y vamos pensando. Me parece que la primera idea que surge, ¿no? Es ¿cuál es la relación entre el Estado y las subjetividades? Ahí vamos a hacer un cruzamiento, es una de las... Ustedes pueden poner otras. A ver, Liliana, ¿qué dice? Sí, yo me basé en el libro, en lo que leí, lo que, digamos, expresan ellos, ¿no? Hay algo que a mí me quedó muy interesante para profundizar, que son las cuestiones emparentadas, las funciones emparentadas entre el lazo y el pacto. Y habla de unidad soberana. Me pareció interesante para este tema. ¿Por qué? Porque esta experiencia la están llevando mucho en Venezuela. En Venezuela tienen un Estado que depende del Estado Nacional, donde están las instituciones, pero se coordina con todo el reflejo subjetivo que la experiencia vivencial fue tomando la gente en estos años. Por ejemplo, formar milicias populares que se relacionan con el ejército, con el ejército nacional de Venezuela. Son nuevas formas de representar el Estado, y me parece que el libro, esta parte, ¿no?, en donde dice los antitéticos son complementarios, y donde le da mucha importancia al tema de la participación, no de la representación, sino de nuevas formas de participación. Me pareció que yo puse el eje ahí, ¿no?
el Estado como, no como impedimento de la guerra solamente, sino como un mecanismo, ¿no?, colectivo de determinadas inhibiciones para que la gente se vea representada, porque si no, no me explico por qué, estando la situación como está, las capas medias están desesperadas ante la situación, pero las capas bajas están absolutamente organizadas. Saben dónde hacer comedores, saben cómo hacer el trueque, te cambio una zanahoria por una cebolla, saben determinadas situaciones organizativas que solamente ellos las practican. Bueno, ¿Por qué las capas medias no las practican? Estas son las preguntas bueno, que me hago. bueno, ahí está. Bueno, acá vamos silvanando un poquito. Estamos haciendo este camino como va saliendo, ¿eh? Son de mis prácticas también, claro. ¿no?, de las vivencias mías, ¿no? Yo particularmente creo que a nivel político tiene que haber una suplencia, tiene que haber una fuerza, ¿no? La fuerza del odio, la fuerza de la rebelión, la fuerza de la indignidad, varias fuerzas que hacen que alguien se organice y piense solidariamente, ¿no? Por eso en Argentina, por lo menos me parece que estas crisis que estamos viviendo hacen que haya un elemento de fuerza desde abajo que no tiene nada que ver ni con las capas medias ni con las capas superiores. Las capas medias viven en una nube de pedo, ¿no es cierto? Las capas medias, que van en un vaivén entre votar partidos de izquierda y pasar después a votar partidos de derecha fascistas, ¿no? Entonces, por eso es importante la posibilidad de ir viendo si podemos avanzar un poquito en esta relación de Estado con las subjetividades. Porque estos autores me parece muy interesante lo que dice, yo le paso la palabra a Luis, muy interesante lo que dicen estos autores, que dice que la parte fundamental del Estado es la interioridad. Es decir, lograr la interiorización, la introyección, la asimilación de la subjetividad del aparato de Estado, ¿no? Por eso la máquina de guerra es de una exterioridad. ¿Se va entendiendo? Bueno, Luis. Bueno, se dijeron, no sé si se escucha, se dijeron muchas cosas. A mí me resulta un poco, me parece importante. A ver, no se escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. No se escucha, yo lo escucho, ¿ustedes escuchan? Sí, se escucha, yo escucho, sí. Marcar. Sí, lo escucho. Hola. Sí, a ver, dale. Marcar un punto de partida, ¿no es cierto? Y el punto de partida me parece que del Estado moderno, por llamarlo de una forma, si bien a lo largo de la historia tenemos mucho, y muchos han escrito sobre, es la paz de Westfalia de 1648. Me parece interesante identificar ese punto de partida y ese modelo que se establece a partir de ese punto. Bueno, se han dicho muchísimas cosas, ¿no?, que complejos, pero me parece que la clave está en una palabra, que bueno, lo dijo el licenciado, que es poder. Entonces, sin ninguna duda, este hecho histórico, este acontecimiento es interesante, como se llama, marcarlo y reconocerlo, porque es el comienzo. Hay un modelo de Estado anterior a esto, que en algún momento se dijo, de la Edad Media o lo que se conoce, y hay un Estado posterior. Ahora podemos decir que hay otro tipo de Estado. Y con respecto, para simplificar, para cortar, digamos, con el tema de la interioridad y las subjetividades, a mí me cabe la pregunta, y esta es una duda casi existencial, es hasta qué punto nosotros manejamos nuestro propio pensar, nuestras propias ideas, y no estamos sujetos o capturados, principalmente hablo desde Argentina, con un aparato, ¿no es cierto?, de ideas que creemos que estamos pensando algo, pero en realidad estamos dentro de una estructura que nos impone, ¿no es cierto? Exacto. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para salir de eso? Bueno, muy interesante la interiorización. Para estos autores, por lo menos, la sustancia pensante de los sujetos, ¿no?, es dogmática, ¿no?, medio por estructura. Es decir, no podemos tener en el sistema capitalista una sustancia pensante que sea revolucionaria, emancipadora,
obviamente vamos a tener una subjetividad, porque es de donde respiramos, es el medio donde respiramos, el medio donde estamos inmersos, que va primero a la inmovilidad de los sujetos, simplificar las subjetividades y vectorizarlas hacia el consumo, ¿no es cierto? Entre otras cosas, por supuesto. Pero ya vemos una reducción de la potencia de la subjetividad. Entonces ahí tenemos una cuestión. Y fíjate la potencia de los medios de difusión, etcétera, que en el caso que decía Liliana de Venezuela, poco sabemos lo que está sucediendo ahí. Si no es por algunos transmisores, algunos sujetos, algunos que conocen un poco más de cerca la cuestión, pero sin embargo, lo que se piensa de Venezuela es que es una dictadura, que el pueblo vive hacinado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Hoy Roberto, sí. introduzco esto porque es interesante. Después lo podemos difundir hoy. Ramón Grofogel transmitió, está también Atilio Borón, están en Venezuela y están justamente trabajando toda esta cuestión de la democracia directa. Anoche pasaron un conversatorio bastante largo. bueno, Después yo lo voy a subir para difundirlo. ahí está, democracia directa. Entonces ahí tenemos democracia directa, que no es representativa, o por lo menos con otra forma de representación, ¿no? Y tenemos también en Brasil, ¿no? Ahora con esta reforma agraria que están por plantear, ¿no? Hay una movida con la reforma agraria en Brasil. Desconozco en profundidad, pero han surgido por las noticias eso, ¿no? Me parece también muy interesante. Bien, Pablo, no sé si habías levantado la mano, Pablo. Sí, quiero, dentro del hilo conductor del capítulo de la máquina de guerra, me parece muy interesante frente a la reflexión del Estado, como se decía, las dos caras del Estado. Por un lado, el monopolio de la fuerza, de la violencia, que paradójicamente supone que el ejército, lo que ellos más necesitan es policías y carceleros para monopolizar la violencia, para definir quién es ilegal y legal, quién, que incluso pues en la antigüedad, hoy se mata incluso desde el punto de vista judicial, o en el caso de nuestro país, se mata directamente al líder, al personaje, y todo supuestamente dentro de la lógica de un Estado. Entonces, y la otra cara es la cara del legislador. Entonces nos hablan de los derechos, nos hablan de la justicia, nos hablan de unas reglas del juego que se supone son las que marcan las relaciones sociales, las que definen una serie de condiciones, lo que Althusser en alguna vez nos dijo, los aparatos ideológicos del Estado. Entonces, todo aparente como muy legal, o sea, es esas dos caras, la cara de una violencia institucionalizada, que llamamos monopolio de la fuerza, y el otro es la cara de la legalidad, la cara de la ley, yo digo el fetichismo de la ley y todos esos elementos. Y frente a eso, la máquina de guerra porque lo que el Estado hace a través de esos dos mecanismos es capturar, es enmarcar, es definir un territorio donde se puede actuar, donde es legal comportarse, relacionarse con nosotros. Y la máquina de guerra va a ser todas esas dinámicas que por fuera de ese marco que nos define el Estado, empieza a moverse, a actuar, a revelarse, a generar otras dinámicas. Y es muy ilustrativo para que nos motivemos los que estén interesados en el tema a leerlo, la manera como ellos relacionan dos juegos. El juego del ajedrez, que ellos dicen que es el juego del Estado, donde están definidos las fichas, donde las fichas tienen un comportamiento definido, tienen un marco de actuación, solo pueden, de acuerdo a las reglas que se establecen, se define quién gana o quién pierde.
y el otro hablan de un juego que desafortunadamente no lo conozco, y si alguien lo conoce, muy interesante, que es un juego oriental donde las fichas son como tal vez las damas chinas, tal vez es el modelo de la dama china, donde no hay jerarquías, donde no hay reyes, no hay definidos, donde los movimientos pueden ser variados, donde simultáneamente yo puedo caminar por distintas líneas. Entonces, y eso va a marcar todo el capítulo. Pero ahí, Pablo, una cosita, Pablo, voy a puntuar lo que tú dices, porque es magnífico el ejemplo que trae Pablo y que traen los autores, ¿no es cierto? El tema del ajedrez y el Go. El Go es el juego chino, ¿no? El ajedrez, primero, en el tablero de ajedrez, ustedes tienen, primera diferencia, en el tablero de ajedrez tienen todas las piezas puestas en el tablero, entonces tenemos, y en el Go, el tablero del Go está sin lugar, sin ocupación, es decir, se van poniendo las fichas de a una, ¿no? Están las blancas, están las negras. Entonces, lo que marcan estos autores, que hay una diferencia entre los elementos constitutivos del juego, por eso habla de la teoría de los juegos, los elementos constitutivos del juego, las relaciones entre los elementos y la espacialidad en que se juegan esos dos elementos, el elemento, la relación y la espacialidad, ¿no? Esto es muy importante, porque lo que juega el Estado, por eso hablamos de interioridad. Cuando hablamos de interioridad, hablamos de identificación, ¿no? Entonces, el juego de ajedrez tiene el caballo, el alfil, tienen movimientos preestablecidos. Hay una lógica estructural en la cual cada uno de los elementos se preestablecen en sus movimientos. Y la espacialidad está coordinada, está codificada por la función de cada uno de los elementos identificados, como reina, rey. En el Go se van sumando los elementos y hay una ocupación del territorio. Las fichas son todas iguales. No hay diferencia, el alfil, el caballo, etc. Son todas fichitas iguales. Lo importante es cómo se ocupa el territorio. No hay una confrontación. Si bien podemos establecer el ajedrez y el Go como guerras o combates, o una situación de combate entre uno y el otro, en el ajedrez están todas las piezas preestablecidas y hay uno contra otro, ¿no? Con una línea divisoria de los combates, etcétera, etcétera. La retaguardia, el frente, los elementos más poderosos. En el Go son elementos que se van armonizando, se van desplazando en el territorio y no hay una identificación de los componentes, ¿no? Por eso me parece que es muy interesante, porque el Estado es una representación, o mejor dicho, el ajedrez es una representación del Estado. Y el Go y la máquina de guerra es una representación del Go, donde no hay una identificación preestablecida, donde aparece el movimiento por sí mismo y en su encadenamiento, si bien no es rizomático, pero tiene su relación y es más complicado el Go que el ajedrez. El Go es el juego más complejo que existe, ¿no? Bien. Acá hacen comentarios. Liliana Eti dice espacio liso el del Go, que lo territorialice y lo desterritorializa. Ahí está. Espacio estrado del ajedrez, espacios diferentes, lo liso, Ezequiel Romero también. A ver, ¿qué más hay? Un segundo, Lina, ahí, porque es importante el concepto de liso y estriado. Porque exacto, hablamos del espacio, hablamos de una espacialidad. La espacialidad estriada es la espacialidad codificada por estratos. Los estratos son codificaciones, son enquistamientos, son formaciones, ¿no? Que se establecen. El Go o el espacio liso presenta una lógica diferente, más fluida, ¿no? De ahí lo rizomático. Entonces tenemos, por un lado,
El estriado, más ligado a una centralidad, complejo de Edipo, como centralidad en el campo de la psicopatología, el Estado como centralidad en el campo político, ¿no? Y lo liso, que sería como una máquina de guerra. Es decir, lo liso trataría de salir de las capturas de lo estriado. Entonces tenemos una lógica de tensión entre lo estriado y lo liso. Podemos tomar otras imágenes también, pero digo, porque el compañero sacó lo del liso y el estriado, me parece muy interesante, ¿no? Porque uno es rizomático, lo liso, y otro el estriado es arborescente, ¿no? Arborescente, la lógica arborescente, la lógica donde hay un tronco raíz, estado, y todo está referenciado al punto centralizador, que es el Estado. Bien. Ahí estarían los de las dos metodologías distintas, epistemologías distintas, claro, lógicas distintas, ¿no? Claro, y la ciencia distinta que dice, claro. Sí, claro. Que lo vamos a ver, ¿no? La ciencia nómada y la ciencia legal, que plantean estos autores. Liliana y Luis. Bueno, quería preguntarte algo, Roberto, porque sí, no sé si escuché bien. Sí. Vos diste el ejemplo del Edipo, sí, ¿no? Sí. ¿En relación a qué? Porque no entendí bien eso, porque yo me acuerdo en un conversatorio que Ramón especifica bien que el inconsciente y todo el análisis del inconsciente tiene que ver con lo eurocéntrico. Y además, en Centroamérica no se utilizan esos tratamientos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el inconsciente, tienen otra psicología que viene de la vertiente comunitaria, de la vertiente del yo, que no es el yo individual eurocéntrico, sino que es el yo que viene del nosotros, que es el latinoamericano. Eso quería preguntarte, claro, si vos, claro, ¿a referencia de qué decías? Claro. Bueno, primero por la pregnancia eurocéntrica del psicoanálisis, primer elemento, ¿no es cierto? Entonces, dentro del psicoanálisis, que me parece que tiene cosas interesantes, lo que los los autores critican del psicoanálisis es que toda esa producción inconsciente, ¿no es cierto?, que toda esa parte de nosotros, porque nosotros, a ver, una imagen torpe si ustedes quieren, pero nosotros estamos representados por nuestra capa consciente, nuestras representaciones y nuestras articulaciones. Volvemos al ajedrez. La parte consciente nuestra es el ajedrez, ¿no? Con una centralidad yoica y de la conciencia yoica. Entonces, pero nuestra subjetividad no se agota en esa pequeña superficie consciente, representacional, yoica. Tenemos toda nuestra historia, la llevamos con nosotros, y ese universo está taponado casualmente por la lógica consciente, representativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el psicoanálisis se centralizó, que toda esa potencia del inconsciente está referenciada a todos los elementos al complejo de Edipo. Entonces, un síntoma, algo que le pasa, está referido, dicen los autores, a mamá, papá, el lazo libidinal con mamá, la represión paterna, la ley del padre, el complejo de Edipo, la cuestión fálica, etcétera, etcétera, ¿no? Son como representaciones imperiales que centralizan toda la potencia del inconsciente. Y por otro lado, me parece que la diferencia, ¿no? Es para pensarlo largo y tendido, de los pueblos originarios con respecto a esto, no han construido lo que es un inconsciente, etcétera, etcétera, porque tienen una relación con el afuera, porque el inconsciente es un afuera. El inconsciente es un afuera nuestro. Entonces, los pueblos originarios, una lectura intuitiva, chicos, para mí, la cuestión de los pueblos originarios es esta relación con ese afuera importante, con el universo, que no es necesario subdividir en capas y el inconsciente por un lado. Es una cuestión de lo humano, es decir, toda esa potencia que tienen subjetiva se relaciona con su visión cosmológica, etcétera, etcétera.
¿no? Acá puede entrar también poder pensar, Sí. cuando ya decíamos que son epistemologías distintas, cómo este pensamiento del aparato de Estado, estas lógicas, son lógicas eurocéntricas cartesianas, que dividen mente y cuerpo, por eso viene el binario y los dos opuestos, y estas otras lógicas que hablan de la máquina de guerra, que coinciden y tienen similitudes con las cosmogonías o el modo de pensar de las poblaciones originarias, tienen que ver con una lógica que no es binaria y es monista, en el sentido de que cuerpo y mente se aunan, y el mismo Deleuze dice: pensar, la materia piensa. En diferencia y repetición, él dice: la materia piensa. Entonces, pensamiento y materia van juntos. Y yo agregaría ahí, y la materia vibra. Claro, bueno, porque sí, en última instancia, es materia, claro, pero también tiene la posibilidad de pensar, pero el pensamiento en Deleuze no es el pensamiento modernista. Claro, no, La totalmente. representación es otro pensamiento. Por eso el desplazamiento que hace Deleuze y Guattari, por eso te decía, la materia piensa, la materia vibra, en el sentido de que los elementos no son los representativos, son las diferencias de intensidades. Claro. Sí. Por ahí me parece que va la cosa. Y ahí la riqueza también en romper este binario que tienen Deleuze y Guattari, de tomar este vitalismo monista y de terminar con la división cartesiana. De hecho, ellos están tan en contra o no están, digamos, siguiendo toda la cuestión cartesiana, kantiana, etcétera. Exacto. Sirve mucho. Aparte, podemos decir que el Estado, entonces, es una estructura que codifica. Es decir, el Estado, para interiorizar, no puede funcionar de otra forma que codificando, ¿no es cierto? Y la máquina de guerra no puede funcionar si no es desterritorializando, es decir, abriendo nuevos espacios, metiéndose por los intersticios de la codificación del aparato de Estado y de la organización social, ¿no? Es decir, el 2001, por ejemplo, en Argentina, tomo este ejemplo, se me ocurre ahora, se convirtió en una máquina de guerra que comenzó imparable, digamos, ¿no? Las máquinas represivas codificadas del aparato de Estado reprimió, mató. Luego que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ¿qué pasó? Luego las estructuras institucionalizadas, porque cuando hablamos de Estado también hablamos de sus brazos institucionalizados. Entonces, ¿qué pasó? Los mismos de siempre al final volvieron a tomar el poder. Por supuesto, acá tenemos que hacer siempre diferencias entre unos y otros que ocupan el papel del Estado, pero es difícil, habría como una especie de contradicción entre un Estado que generalmente es vertical, jerárquico, que ejercita el poder, y la subjetividad y el pueblo, que de pronto tiene muy poca posibilidad de ejercer, de ser móvil, de poder expresarse, ¿no? Salvo por agenciamientos propios. Sí, Mario, ¿hiciste algún movimiento ahí? Ahí. Mario Panucci. ¿Qué hiciste? Sí, apareció. No sé, bueno, no sé quién estaba presentando, dice. Armando y Pablo. Está pidiendo la palabra, Roberto. ¿Quién? Armando. Bien, Armando y Pablo. ayúdenme. Vamos. Bueno, yo estoy de acuerdo, me parece que lo que dice Roberto es cierto, el tratamiento de las susceptibilidades del Estado capitalista. Tal es así que se ha cosificado todas las relaciones entre los individuos, y eso es lo que nos tiene atrapados en este individualismo feroz. Lo que estaba leyendo del autor es cómo es que surgen la máquina de guerra a través de los nómadas, de la gente los ganaderos. Va describiendo poco a poquito cómo se van haciendo las bandas y van creciendo de tal forma que se enfrentan rizomáticamente, se van
organizando y destruyen al Estado. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, en México sucedió con la Revolución Mexicana, las bandas organizadas de Pancho Villa, Zapata, bueno, todos los grupos guerrilleros y grupos que estaban en contra del Estado porfirista, pues de alguna manera se parece que él me estaba explicando cómo es que funciona una máquina de guerra de esa naturaleza. Y luego, por ejemplo, cuando el Estado mexicano se conforma después de la Revolución, como el Estado capitalista, un tinte socialista, pero en el fondo es profundamente capitalista, cómo ellos atrapan a esos grupos, esas bandas guerreras, que después los convierten en una institución militar, y surge el ejército mexicano, y a través del chantaje, a través de darles haciendas, cómo compran la mentalidad de los individuos. Entonces, esas máquinas de guerra nómadas se convierten, hay un cambio cualitativo, se convierten en máquinas del Estado. Y entonces ahí mismo han surgido movimientos como el zapatista, como el grupo de los guerrilleros de Suso Cabañas, pero son grupos que en realidad van surgiendo como una misma contradicción del sistema. Sí. Pues bueno, a mí me gustó mucho este capítulo porque es una explicación de alguna manera muy didáctica de cómo se van conformando la sociedad. Y hay referencia, por ejemplo, con los movimientos desde el principio de la humanidad, como Gengis Khan, todos los que se convirtieron que eran pequeños grupos guerreros, se convierten después en estados. Fíjate Armando, que bueno, lo que me parece que también, ahora te paso Pablo, me parece que lo interesante es que la máquina de guerra no tiene que ser necesariamente una gran agrupación colectiva inmensa. Hay diversas formas, me parece, máquina de guerra. Los autores hablan sobre unas bandas juveniles, no sé si en Colombia, donde era, creo que está el ejemplo. Quizás también en algún momento, Armando, se hace el sonido, Armando, el sonido. También, por ejemplo, que hablaba Liliana sobre las organizaciones populares, cómo van administrando determinadas situaciones, cómo van actuando, cómo van inventando. La máquina de guerra es un dispositivo de invención y de creación para enfrentar lo dado. Me parece que por ahí te podemos tener otro, por eso la desterritorialización. Al desterritorializar lo instituido, lo dado, lo formateado, se tratan de infiltrar. Lo que pasa es que, bueno, tienen muchas veces, ¿qué pasa con las máquinas de guerra? Aparecen, desaparecen, quedan ciertos estratos, y acá estaría la parte buena de los estratos. Por ejemplo, supongo, no conozco en profundidad, pero lo de la reforma agraria, que es en Brasil, que es una consecuencia del movimiento sin techo. Bueno, ha sido un movimiento que quizás en determinado momento fue una máquina de guerra, y después se armó ciertos estratos organizativos que me parece que quedaron como potencia también, porque no hay máquina de guerra sin estratos, ni hay estratos sin posibilidad de máquina de guerra. Entonces, ahí, gracias a la resistencia, a la conservación probablemente de las luchas en Brasil, de los sin techo, han logrado ahora generar presionar al gobierno, o junto con el gobierno hacer la reforma agraria, o empezar a pensar la reforma agraria. Bueno, Pablo. Pablo parece que... Lo maravilloso de estos ejercicios es que estamos viviendo cómo es la dinámica de los procesos, digámoslo así, para ser un poco optimistas, de cómo se va configurando una máquina de guerra. Porque empezamos con una lluvia de pensamientos y cómo en la interacción van surgiendo en nuestras propias cabezas una multiplicidad de posibilidades de construir pensamientos, imágenes de lo que es un proceso de transformación. Por ejemplo,
hay un aspecto que es muy importante en la relación de la máquina de guerra con el Estado, y es su exterioridad. La máquina de guerra es externa al Estado. Exacto. Y cuando la máquina de guerra, como muy bien nos lo ilustra Armando en el caso mexicano, hablando de esas insurgencias y esas rebeldías que se propusieron transformar su realidad, son capturadas por esas lógicas, por esas estratificaciones, por esas jerarquías, van perdiendo la fuerza del cambio y se van inscribiendo dentro de lo que es las condiciones que se impone la sociedad. Eso me parece muy interesante, y eso es toda una línea de pensamiento que nos va a llevar el capítulo al terreno del pensamiento de la ciencia, de cómo se construye una sola ciencia cuando hay una multiplicidad de interpretaciones, de aproximaciones a la ciencia. No hay una única ciencia, como no debería haber una única universidad, sino una pluriversidad donde hay posibilidades de captar pensamientos y visiones. Pero quiero profundizar en lo de la exterioridad, porque fíjense cómo se cae el Estado romano y todo el Imperio romano desde afuera. Son las hordas que vienen de otras sociedades y que se organizan de una manera muy distinta. Cuando me llamó mucho la atención, Deleuze y Guattari trae los gamines de Bogotá, más o menos en los años 60, 70, los gamines eran grupos, hordas de muchachos de la calle que rompían totalmente con la forma, digamos, convencional de la ciudad, de la forma de vivir la ciudad, y en unas relaciones colectivas e individualizadas muy interesantes de rotación y de cambio. O el caso de las insurgencias en Colombia, que llegaron a tener 50 años de vida, pues de tal modo que se volvieron a convertir en estados y dejaron de ser esas máquinas dinámicas de transformación y de cambio. Eso es muy interesante de comentar. Y por último quería tocar el tema del sujeto y el Estado. Es que con el Estado surge el sujeto. El sujeto necesita del Estado y el Estado necesita del sujeto. Por eso ese discurso del ciudadano, ese valoración de una individualidad que surge históricamente en la Revolución Francesa, es la que le da al Estado moderno esa configuración de sujeto. El sujeto ya está dado, está definido, está instrumentalizado y está construido desde el Estado mismo. Resulta que para estos autores la subjetividad está en construcción permanente y está en esa lucha incluso interna entre lo que es lo estratificado y lo que es esa intuición creativa que jalona a la capacidad transformadora. Yo soy un convencido de que todos tenemos una capacidad transformadora y que cuando nos juntamos pues tenemos una fuerza potencial de transformación, pero paradójicamente ese aparato, ese estado de captura nos dice: no, ustedes son aparte, ustedes dependen de mí, yo les doy los derechos, yo les otorgo ciertas condiciones, ciertas posibilidades. Entonces esa línea de pensamiento me parece tremendamente potente y retadora. Perfecto. Ahora, Pablo, fíjate, ahora te paso, Lina, que hablamos del zapatismo, ¿no? El zapatismo, fíjate vos que cumple la función, venían de los cerros, de la selva, y se metieron como una fuerza, una máquina de guerra realmente, a copar y reconstruir un espacio, un territorio. Ahora, tuvieron el peligro, y eso me parece lo más importante, tuvieron el peligro de recodificar esa fuerza insurgente y transformarla en una lógica de Estado. Y lo hicieron al principio, porque obviamente pero pudieron después romper con esa lógica y abrir hacia otra lógica más
una lógica y una ciencia más, digamos, abierta, ciudadana, comunal, nomádica, si ustedes quieren. Lina. Bueno, también otro ejemplo, hablando de esto que estamos hablando de cómo las poblaciones tratan de conjurar la formación del Estado, está el ejemplo que traen Deleuze y Guattari de Pierre Clastres con las sociedades contra el Estado. Y Pierre Clastres, que fue un alumno de ellos, viajó a Paraguay a trabajar con los guayaquíes, y él habla de esas sociedades contra el Estado, donde no hay un Estado y hay una economía de la subsistencia, que hay un antropólogo que se llama Marshall Salins, que él habla de una economía de la abundancia, porque siempre hay, porque se saca de los árboles y de la tierra lo que en ese momento produce. Entonces siempre hay para todos, y no hay acumulación de capital. Entonces no hay acumulación de capital, no hay gestión vertical, no hay administración, porque es todo más transversal y participativo, y esas sociedades son vistas por los conquistadores o por la antropología más tradicional como sociedades atrasadas que necesitan hacer la evolución a una economía más europea, digamos, del Estado. Y lo que cuenta Clastres es que ellos tenían técnicas para conjurar la formación del Estado. Y el jefe no tenía más autoridad que la persuasión, y ellos hacían ciertas guerras, no para matar, sino para evitar que se formen los Estados. Es interesante el libro de Pierre Clastres de las sociedades contra el Estado. Y además tenían toda una división del trabajo, de la cesta y de la cesta para la recolección y la espada o la lanza o la herramienta para cortar y para cazar, que organizaba la sociedad, y tampoco estaba tan organizada por géneros binarios, fálicos. Entonces da mucho para aprender, y creo que todavía no se ha difundido del todo a Pierre Clastres, que aunque es europeo, estuvo en América. Murió muy joven en un accidente de auto, Pierre Clastres. Bueno, sería un poco esto, ¿no? Yo creo que los citan ellos. Cuando vimos a Foucault y cuando vimos a Comité Invisible, Tikkun, que casualmente plantean estas cuestiones de relaciones de poder y los dispositivos, ¿no? El poder de los dispositivos. Los dispositivos siguen la lógica del Estado y la institucionalización. Entonces estamos condicionados permanentemente en esa cuestión estructural, vertical, jerárquica, y eso fundamentalmente porque, digamos, el Estado, al convertirnos en cifras, fíjense ahora, ¿en qué piensan los representantes del Estado? A ver, en la lucha interna entre los partidos políticos, ¿y dónde están mirando? ¿Están mirando al pueblo o están mirándose en las estadísticas, en las encuestas, ¿no? Y cómo tratar de vencer al otro, ¿no? Claro, bueno, pero ahí hay muchos temas de por medio, porque con el tema del Estado está, ¿qué lugar ocupa la propiedad privada? ¿Qué lugar ocupa la distribución del poder? ¿Qué lugar, o sea, que es lo económico más la distribución del poder, más el tipo de organización transversal con algún cierto verticalismo, pero temporario? Ningún cargo que tienen los zapatistas puede durar añares. Entonces me parece que es importante considerar todos esos factores. Sí. ¿No? Es más, podríamos ya denominar el giro zapatista, ¿no? Con el ejercicio del poder, se me ocurre. Pero vinimos viendo Karina Ochoa, vimos a Ramón Grosfogel, vimos Tikkun, toda una serie de cuestiones que en muchos casos es transversal a toda esta lógica del poder. Vamos a ver a Raúl Sivecki también para pensar en los movimientos populares. Yo particularmente le tiro, porque lo voy a anunciar para así me animo, ¿no? Es decir, voy a abrir un grupito que se va a llamar Creo, ¿no? O la idea es una clínica micropolítica. Es decir, juntarnos
para trabajar nuestros propios condicionamientos subjetivos, dentro de lo posible, como un ejercicio no teórico, sin libros, sin textos, con un dispositivo, porque también los dispositivos son poderosos a veces, ¿no? Cuando abren agenciamientos diferentes, agenciamientos como máquinas de guerra. Entonces, como me parece, humildemente, es un agenciamiento que intenta abrir, ¿no? Algo nuevo, generar cosas, pensar la política por venir, etcétera, etcétera, también voy a intentar, vamos a ver cómo sale, la posibilidad de una clínica micropolítica. Clínica en el sentido no psicopatológica, ¿no? No psicopatológica. Gerardo está pidiendo la palabra. ¿Quién? No veo acá. Gerardo. Avanti, Gerardo. El micrófono, Gerardo. Buenas tardes a todos. Acerca de esto de la máquina de guerra, y obviamente el ejemplo más claro, lo acabas de repetir constantemente, es el zapatismo. Y el zapatismo lo es por una simple y sencilla razón, porque se ha mantenido desde los siglos de los siglos, amén, en un estado autónomo y comunitario, es decir, al margen de la modernidad, al margen del desarrollo social, político y económico que se dio con el capitalismo. Simplemente era gente marginada, eran simplemente personas aisladas de las estructuras sociales. Y eso le ha permitido hoy en día, después de 500 años, un nivel de organización, un nivel de fuerza, y pues a eso se le puede llamar, como ha sido el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como una máquina organizada, y que está al margen del Estado, a pesar de que el Estado lo ha querido instituir, ser parte, como fue a raíz de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, donde ya estando dentro de las leyes, un Estado que fue total y absolutamente ensuciado por el gobierno de Cedillo, que simplemente no reconoció absolutamente nada de los acuerdos, del 80% del acuerdo de San Andrés Larrainzar, simplemente, o los acuerdos de San Andrés Lacanchén de los pobres, simplemente no se reconoció. Eso es lo que ha permitido hasta hoy en día a este movimiento zapatista tener ese nivel de autonomía y ese nivel de fuerza que le ha permitido también unificar a otras máquinas de guerra en todo el mundo que se encuentran totalmente al margen y que están construyendo precisamente al interior de esos países y al margen del Estado precisamente esa fuerza. Entonces ha habido un boom de alguna manera que se le ha logrado. Ahora, los movimientos sociales, acabo de escuchar un evento sobre el Alto-Rhin, y hace mención precisamente de que los movimientos sociales hoy en día han estado cooptados por el Estado. Buena parte de los que fueron líderes de los movimientos sociales hoy en día son parte de las curules del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, y son parte del Estado, como Yo Soy 132, por ejemplo, o también en el caso de la APO de Oaxaca, que hoy en día algunos de esos líderes están cooptados por el propio Estado. Es decir, hoy en día los movimientos sociales no representan y no son parte de la institucionalidad social, y por lo tanto son parte del Estado. Y el Estado no se encuentra solamente de manera física, no es la cuestión legal, es una cuestión también mental. Es decir, la manera, y eso lo menciona también el propio artículo, donde hace referencia precisamente que el Estado es un estado mental de aceptación sobre todo lo que impone, como por ejemplo las elecciones. ¿Qué son las elecciones? Es un juego macabro, terrorífico, como lo que está pasando, como el resultado de lo que acaba de pasar en Argentina. Y Dios me libre, está pasando también en todo el mundo, en los Países Vascos, que también acaban de tener elecciones y nuevamente acaba de ser derrotado el Partido Socialista. La autonomía vasca todavía está en veremos, así que la máquina organizada, cuando quiere participar en el Estado, simplemente deja de ser una máquina organizada y se adapta a las circunstancias que le impone
el propio Estado, la normatividad. Claro, la forma Estado que hablan los autores. Gerardo, recuerde, lo comprometo públicamente con todos los compañeros, que tenemos que hacer un encuentro sobre los zapatistas, recuerda, ¿no? Bueno, se muteó, no se quiere comprometer, parece. Ahí está, bueno. ahí apareció. Bueno, los que quieran, si han encontrado algún párrafo, alguna parte del texto que les parece interesante y compartir con todos, porque esto también es una lectura, es un taller de lectura, así que si alguno ha visto algo que le pareció significativo, pida la palabra y lo lee y lo pensamos juntos, porque vamos pensando juntos acá. Bueno, Armando. ¿Estás muteado, Armando? Sí, yo encontré algo muy interesante. Dice, el nómada, hablando de la relación que existe entre las máquinas de guerra, el principio de todo es el nómada. Tiene un movimiento absoluto, un movimiento en torbellino o giratorio. Los nómadas tienen un monoteísmo difuso, vagabundo, flujos ambulantes, acción contra el Estado, indisciplina, sublevación. Ocupan la calle, son máquinas de guerra constantes, son además, por otro lado, son los rizomas que tiene la sociedad. Son el principio de todo y puede ser el fin de muchas cosas. Pero sí, el nómada, cómo surge, cómo se organiza, pero en un piso liso, en un piso que camina como el rizoma, como la hierba, que va por todos lados, pero al mismo tiempo es el origen y la explicación de las máquinas de guerra. Por eso es un paso al límite. La máquina de guerra es un paso al límite en las fronteras de la representación y de lo instituido, ¿no? Ahí es lo que tú dices, ¿no? Tiene otra lógica, tiene otra sustancia, tiene otra materialidad y tiene otra lógica, ¿no? Liliana, Gerardo. Liliana, Luis, Mirta, Gerardo, bueno, Liliana. Estás muteada, abrí el micrófono, Liliana. De lo que había leído sobre el tema de la exterioridad, sí, ¿no? Yo lo había relacionado más con conceptos de Fanon. ¿Por qué? Porque Fanon lo que plantea, en una de las categorías que él plantea, no me acuerdo en qué libro, es el tema de la división entre humanos, que serían los ciudadanos, los inhumanos y los subhumanos, que no están en ningún lado, son los invisibles, los marginados, los que no se tienen en cuenta, los que el Estado no les da nada, y donde la utilización de la violencia se legitima hacia esos sectores. Entonces a mí yo relacioné eso que dice Fanon con este concepto de la exterioridad, porque me parece que, por ejemplo, mañana se hace una marcha importante parecida al Cordobazo, ¿no? Sí. Bueno, parecida, sí. No, ojalá fuese el Cordobazo, sí. Pero bueno, supongamos que la imaginación nuestra, las flores florecen mañana. La primavera del mayo. Unas horas. Entonces, ¿qué decían hoy, hace una hora en la televisión? Que no iba a haber represión en Cava. ¿Por qué? Porque consideraban que la protesta era justa, cosa que es una locura lo que se plantea. Es tan perversa la situación. Ahora, yo me planteaba, digo, ¿no? Esto pasa en estos sectores mañana. Ahora, si esto hubiese ocurrido con los sectores de la Villa 11-14, yo creo que los revientan a todos. ¿Pero por qué los revientan a todos? Porque el concepto de violencia para los que son ciudadanos, para los que son humanos, entre comillas, no es lo mismo que para los subhumanos y los inhumanos, como dice Fanon. Esto es lo que yo pude relacionar, que sí. Puede ser que esté equivocada como no. En un punto puede ser así, pero me parece que lo que dicen los autores es la interioridad, la diferencia del Estado como interioridad y exterioridad. La interioridad como es el empuje del Estado para que los sujetos
asimilen la lógica estatal, ¿no es cierto? Y la exterioridad son aquellas formas de resistencia, aquellas máquinas de guerra, aquellas organizaciones que tratan de revertir desde una afuera, ese adentro interiorizado. Porque fíjate vos que esa lógica de interioridad también puede estar en muchas de las capas medias y de las capas inferiores, de las capas marginales, también pueden pensar con esa lógica estatal. Se puede dar y se da esa paradoja, ¿no? Sí, no sé, cuando hay hambre, no sé si existe la misma lógica. Bueno, pero ahí, con ese hambre es una fuerza, es esa suplencia de una fuerza a otra que de cierta exterioridad. Ese hambre es cierta exterioridad que rompe con el entretejido de la lógica y de la interioridad burguesa, chata, establecida, dogmática, etcétera, etcétera. El hambre es esa fuerza que rompe o trata de romper en ese sentido. Sería una intensidad que rompe la lógica tradicional. Sí. Claro. Bien, Luis. Es bueno esto de ir pensando ejemplos de las distintas realidades nacionales de nuestros países, ¿no? Luis. Sí, yo me preguntaba, digamos, hace rato cuando hablamos del ajedrez y de Go, digamos que me surgió esta pregunta a partir de haber leído el texto, es decir, en el siglo XXI, en el estado que nos encontramos hoy, con los conflictos actuales, ¿realmente podemos definir el estado? Tanto el ajedrez como el Go, en algún momento, como se llama, el Go también se maneja en un tablero, nada más que los movimientos no son por cuadrados, se puede poner en una línea, en un cruce, y es real que es espacial. Y por eso mismo, mi pregunta o mi planteo es, ¿podemos hoy en la situación que nos encontramos pensar en un espacio? El Go es bien claro, el ajedrez chino es bien claro cómo el espacio y los movimientos de un lado al otro, pero hoy hay una complejidad tal de la situación que me parece que el análisis escapa inclusive de estos dos juegos, ¿no? O sea, probablemente haya que ir un poco más allá. Y en ese poco más allá mi pregunta es, ¿realmente la teoría que tenemos hoy sobre, digamos, lo que es el Estado, es realmente aplicable? Y entonces voy al texto, ¿no es cierto?, donde dice los autores, el afuera aparece simultáneamente en dos direcciones. Grandes máquinas mundiales ramificadas por toda la ecúmene en un momento dado, y que gozan de una amplia autonomía con relaciones a los estados, por ejemplo, organizaciones comerciales de tipo grandes compañías, o bien complejos industriales, yo agregaría militares, o incluso formaciones religiosas, como el cristianismo, el islamismo, o ciertos movimientos de profetismo o de mesianismo, etc., ¿no? Bueno, sigue, pero digamos, hay una complejidad tal, ¿no es cierto?, que creo que, digamos, que hay un vacío en la teoría, es lo que yo creo, ¿no es cierto? Y me parece, bueno, se dijeron varias cosas, el concepto, por ejemplo, Pablo José, que el Imperio Romano cae desde afuera, no tan así, también cae desde adentro. El Imperio Romano cae a partir de la corrupción, de su falta de ética, y cuando de la monarquía, ¿no es cierto?, el emperador pasa a ser sucedido por su hijo. Ese es el comienzo del fin del Imperio Romano. Otro concepto que me parece, o sea, que hay que prestar un poco de atención cuando se toca, porque también nosotros estamos usando el vocabulario o el lenguaje impuesto. Entonces hay que, digamos, prestar mucha atención a las definiciones. Entonces, ¿podemos hoy definir el Estado? ¿Podemos hoy ponerlo en medio de un cuadrado realmente en esta situación que nos encontramos? Entonces, por ejemplo, hablar de estado de naturaleza, ¿no? Es un tema complejo. Y por último, al compañero que habló, Gerardo Luis, la pregunta, ¿no?, porque se habló de identidad, identificación, yo recuerdo, no soy un especialista, muy lejos de eso, digamos, cuando veía las imágenes del movimiento zapatista, la imagen de su comandante Marcos, y siempre me quedó muy grabado y me impactó esa imagen de no saber nunca la identidad, o sea, cuál era el significado de eso.
Muchas gracias. Bueno, ahí Luis, me parece interesante. Perdón. Ahora. No, perdón. Los zapatistas, el tema no es que son todos iguales pero diferentes, y como que la identidad quizás no es lo más importante, por eso lo de la máscara, la cara tapada, entonces son todos iguales en que todos son diferentes, en esa multiplicidad. Sí, y nos tapamos nos tapamos para ser vistos también. Podría ser otra imagen. Pero Luis, lo que tú dices de los cuadrados, del ajedrez y el Estado, me parece que es importante porque no solamente está cuadriculado, y los cuadrados, tomando la imagen del cuadrado, son cada vez más chiquitos y ya son casi invisibles, ¿no? Y no solamente están afuera, sino nos atraviesan en todo momento y en todo instante. Estamos atravesados por esa sutileza del capitalismo, porque el capitalismo logró, gracias a los aparatos técnicos, etcétera, la ciencia, la tecnología, las disciplinas profesionales, le han dado elementos de captura cada vez mayores, más seductores y también represivos, por supuesto, pero tiene una capacidad de colonizar las cabezas, ¿no? Me parece que eso es importante. Bien. El asimilacionismo sería el asimilacionismo. Bien. Asimilar lo que se escapa. Bueno, ¿hay alguien más? Avisen. Mirta, disculpa. Sí. No, quería volver sobre el tema de máquina de guerra, ¿no? Sí. Y estaba pensando en un ejemplo, no en el sentido que la mayoría hemos pensado antes, sino que lo que llegó a construir la libertad avanza es una máquina de guerra formada desde la exterioridad del Estado para romper con la lógica de este Estado. Es decir, eso es un ejemplo de cómo se construye una máquina de guerra, que en realidad está pensada no desde adentro del espacio territorial de la Argentina, sino que está muy pensada desde afuera. Fue muy cooptada por las redes sociales, pues de pronto se nos aparece un monstruo de esta calaña que se construyó afuera del Estado. Sería como una máquina de guerra fascistoide, Mirta, claro. una máquina de guerra fascistoide. Claro, pero nosotros estamos pensando en ejemplos de otras máquinas de guerra como para llegar a transformar el Estado en un sentido progresivo, en un sentido que nos conforme a todos los que estamos acá, ¿no? Está perfecto. Puede ser. Seguro, las máquinas de guerra fascistoides también en Colombia o Ecuador con los narcos ahora, me parece que son todos ejemplos de máquinas de guerra, pero al servicio no de las líneas de fuga creativa ni de la libertad, la verdadera libertad. Y no sé cuánta exterioridad, pero me parece importante lo que dice Mirta, porque plantea, claro, las máquinas de guerra no son necesariamente revolucionarias ni emancipatorias, ¿no? También son fascistas, ¿no? Y también para pensar lo que tú dices, Mirta, ¿cómo puede ser que las izquierdas tengan tan poco espíritu de máquina de guerra, ¿no? Las izquierdas en general, estamos hablando, por supuesto, hay excepciones. La lógica moderna. Bien. Y de pronto tenemos el gran impulso neoliberal, la gran fuerza neoliberal que coloniza, que va para adelante, que arrasa, que captura, etcétera, etcétera, y tenemos la emergencia de fuerzas fascistas, ¿no? Máquina de guerra, si tú quieres. Yo no sé si tendrían una exterioridad, porque está dentro de la lógica del capitalismo, está dentro de la lógica del neoliberalismo y está dentro de la lógica de los impulsos agresivos, violentos de la misma estructura de poder. Me parece que hay diferencia, pero bueno, es para pensarlo, ¿no? Pero obviamente que me parece que la emergencia y está la izquierda en general, estamos hablando en general, están como pasivas, viendo cómo ocupar algún puesto, algún lugar de poder, ¿no? Con una debilidad,
con una falta de discurso, mientras la derecha avanza con toda su violencia, porque acá vemos como que el odio, entre otras cosas, no voy a reducir el odio hacia los K y hacia una mujer que estuvo ahí, ¿no? Cristina, obviamente ese odio caló, porque no es solamente el fascismo de los agenciamientos fascistas de Milei y otra gente, sino también cómo caló en la subjetividad fascista de gran parte de la población, donde el odio fue uno de los elementos, donde vos andás a explicarle algo, bueno, qué sé yo, por ejemplo, pongamos, no quiero personificar, pero por ejemplo de Cristina, decir, bueno, pero algo hizo, no, imposible, ¿no? La yegua, la loca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos esas fuerzas. ¿Y la izquierda? ¿Dónde está? Claro, Roberto, permitime decir algo, la izquierda queda capturada por la lógica eurocéntrica, entonces tiene una ideología de izquierda, pero con una epistemología de derecha. Claro, entonces, claro. Ahí se vuelve el mismo círculo. Claro, por eso... Una sola cosa, hablemos de las izquierdas. Claro. Porque no hay... Sí. Las izquierdas. Entonces, por ahí, ante la presión, por ejemplo, este martes, ¿no es cierto? Bueno, hay toda una efervescencia, porque acá lo que tenemos que decir, por más que los aparatos de poder quieran aplastar a la población, siempre la efervescencia está presente, siempre va a emerger, siempre hay una posibilidad de emerger, de resistir y en algún momento pasar como cierta máquina de guerra que estamos viendo. Algo escapa siempre, algo escapa de esa segmentariedad. A mí me gusta, ahora te paso, Pablo, a mí me gusta la imagen, que la hemos dicho varias veces acá, que las estructuras de poder que tienen, por supuesto, gran poder de captura, son minoritarias con todas las fuerzas micropolíticas que existen en el mundo. Es decir, es mucho mayor, lo que pasa es que está sofocado, está colonizado, están capturadas, pero las fuerzas son mayoritarias, las fuerzas. Por eso me parece que, por ejemplo, un poeta en su acto de escritura es una máquina de guerra que está actuando, una micro máquina de guerra. Es decir, eso está en todos lados, se infiltra por todos lados, las fuerzas intensivas. Pablo. Acá hay una, te digo algo que Pablo. Y les digo algo, después hablas, Pablo. Dice un desconocido, puedo leer esto a un desconocido, dice, ¿cómo pensar máquinas de guerra actuales, por ejemplo, que se opusieran al poder de la oligarquía tecnológica occidental? OTAN, Unión Europea, que cuentan con armas nucleares, con maquinarias económicas que aplastan a estos pequeños grupos que quisieran armar una máquina de guerra. El pueblo palestino, por ejemplo, que está siendo víctima de genocidio bueno, ahí se pierde un poco, pero sí, o sea que este compañero lo que trata de pedirnos es hacer una relación a nivel más geopolítico de la máquina de guerra. Sí. Pero las máquinas de guerra son geopolíticas globales y micropolíticas, desde un poeta que está escribiendo hacia la lucha palestina. Exacto. Pablo. Exactamente. A ver, yo quisiera retomar el hilo de lo que nos planteó Luis, porque nos planteó un reto muy interesante, y es como, de todas maneras, la condición histórica de la producción de Deleuze y Guattari es en los años 60, 70, y en los últimos, de ahí para acá, al 2023, siglo XXI, se han producido transformaciones de una intensidad impresionante, que a veces le perdemos el pulso a los grandes cambios, pues cambios tan profundos como la posibilidad de estar conversando con ustedes, impensable hace 30 años. Entonces, eso también le plantea al Estado y al sistema unos retos muy grandes, porque cada vez más su capacidad de codificación y control es compleja, es muy tensionante para el sistema.
poder capturar todas esas iniciativas, todas esas dinámicas, todas esas máquinas de guerra que afloran. Pero respecto a eso, el otro aspecto, entonces nos toca profundizar sobre eso, qué incidencia está teniendo sobre nosotros todas las plataformas digitales, lo que se nos viene encima de la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida. Cómo vamos a actuar como máquinas de guerra, pero a la vez cómo el Estado también construye sus dispositivos para ver cómo maneja y controla esto. Otro aspecto que quería tocar, es muy importante lo que señaló Mirta, la máquina de guerra. Efectivamente, lo que pasó en la crisis argentina y en la crisis mundial que estamos viviendo es que empiezan a surgir máquinas de guerra. Ojo, que es otro de los planteamientos muy importantes de esta corriente de pensamiento, que no es solo razón, sino deseo y emociones. Por eso el odio se convierte en un dispositivo, así como el amor y la solidaridad, el odio, el poder canalizar la culpa hacia alguien que es el responsable de mi crisis, hace que despierten todas esas fuerzas fascistas que quieren destruirlo todo hasta destruirse a sí mismas. Eso es lo paradójico del fascismo. Esa es su fuerza, su potencia. Pero mire el conflicto en que se encuentra cuando, después de que el despelucado de Milei trata de asimilar a través de la imagen ese odio y convertirse en el Aladín de ese odio, se mete en el aparato, porque en últimas era parte del sistema, y entra en conflicto con sus mismas huestes, porque está destruyendo a sus mismas comunidades. Eso es parte de las tensiones que viven. Y quiero terminar diciendo esto: eso es afortunadamente lo que me hace pensar con optimismo que tenemos oportunidades, que a pesar de todo ese panorama oscuro, complejo, estamos al borde de una tercera guerra, en lo que está pasando en el Medio Oriente es de unas implicaciones impresionantes, lo que está pasando en América Latina, en Argentina, pero a la vez esos son signos de profundas transformaciones y cambios. Y ahí le daría otra respuesta a Luis. Claro, hay descomposición, hay crisis del sistema, pero el sistema no se va a caer si desde fuera esas máquinas de guerra no siguen trabajando por transformarse, pero se transforman no solo confrontando el sistema, sino, como nos recordó Liliana, de los venezolanos y de todas esas experiencias que se vienen dando de construir sociedades por fuera del Estado, por fuera del sistema. Sí. Es algo muy interesante que hay que seguir monitoreando. Pero aparte, Pablo, me parece la fuerza latinoamericana o de Abya Yala, esta patria grande, están surgiendo con mucha fuerza, y me parece que se transforma de alguna forma en pequeños micro máquinas de guerra discursivas en la práctica, en los territorios, en distintos lugares. Me parece, ante una Europa gastada, ¿no?, que está ahogada en su propio confort, me parece que la resistencia de América Latina va a generar cosas muy interesantes. Y fíjense que la línea más progresiva de esta recuperación del espíritu, etcétera, etcétera, latinoamericano, también está bebiendo de las cosmovisiones andinas, etcétera, ¿no? Fíjense cómo eso revierte y genera nuevas visiones, nuevas formas de pensar y romper con esa lógica, ese logocéntrica, europeizante, etcétera, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Por eso vamos a tener también a Karina Ochoa, probablemente en agosto, con algunas sesiones también para seguir pensando. Por eso lo de colonial es sumamente importante. Y Ramón también nos dio la palabra que en algún momento también va a volver. Así que vamos a seguir sosteniendo esa intensidad de colonial. Luis. Después Jesús. Le quería contestar a Pablo José, gracias.
Y ¿cómo se llama? Solamente recordar, ¿cómo se llama? Que el 13 de abril el orden mundial cambió a partir de que Irán lanza sus misiles hipersónicos. Ya el poder no pasa por Israel ni por Occidente. Hay una demostración real, que hay un cambio, que hay un mundo que está mutando, y como alguien puso por ahí, el poder del norte ya no es tal, ¿no es cierto? Entonces ahí habría que ver los escenarios geopolíticos que se pueden configurar y en qué lugar nos encontramos nosotros como latinoamericanos, ¿no? Creo que eso también es importante preguntar. Claro, no sé si por esa vía, pero bueno, está Jesús y Ana, o Ana y Jesús, no sé cuál de los dos ahí. Hola, buenas noches. Hola. Un saludo desde México, desde el centro del país. Solamente quería hacer el siguiente comentario. Un ejemplo reciente que tenemos en México sobre máquina de guerra es el caso de las llamadas autodefensas. En México tuvimos un fenómeno social muy fuerte. Quizás los casos más visibles son los de dos líderes de las autodefensas, Hipólito Mora y Manuel Mireles. Este movimiento que se da, ya estamos hablando siglo XXI, tiene una lógica y una epistemología muy distinta. Hay puntos de similitud con el zapatismo, pero se gesta y se organiza desde fuera del sistema. Y es importante porque agolpa sectores olvidados, dejados de lado por el mismo sistema históricamente, como grupos indígenas, afromexicanos. Hay un sector muy importante del clero en México, porque estamos hablando de Michoacán, y bueno, para las personas que son de otras latitudes, pues Michoacán es un lugar en México donde se gesta la guerra de independencia hace más de 2 siglos, y entonces en Michoacán el clero tiene un rol muy importante, sobre todo cuando hablamos del clero no conservador o del clero no tradicional. También los intelectuales se suman a este movimiento, y bueno, ahí dejaría 2 materiales por si alguien los quiere considerar. Hay 2 películas muy interesantes, cronológicamente las cito. La primera es un documental que se llama Guerra de Cárteles, o subtitulado, o en inglés Carteland, que es de Matthew Heinemann del año 2015, que precisamente habla sobre esto de las autodefensas. Y la segunda, de un estado vecino a Michoacán, que se llama Guerrero, que es la costa pacífica de México. Hay una película que se llama Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, del año 2021. Estos materiales siempre creo que ayudan a contextualizar y entender este tema, que no es una casualidad. Se da en Michoacán, se da en Guerrero, e históricamente en los 90 se da en Chiapas. Pero el caso puede servir muy bien para ejemplificar y para ilustrar lo que estamos platicando, e incluso vamos a encontrar paralelismos o vamos a encontrar similitudes con el zapatismo, que era algo que preguntaba alguien por ahí de por qué el pasamontañas del subcomandante Marcos, o después el subcomandante Cero, o el subcomandante Galeano, como se autonombró. Cuando empieza el movimiento de autodefensas en Michoacán, la gente que se estaba liberando de esta dualidad narco-estado, se visten con pasamontañas y públicamente empiezan a quitarse los pasamontañas, un poquito recordando esta frase que se decía mucho en México, que Marcos somos todos, ¿no? Y todos aquellos que han estado ocultos, todos aquellos que han estado fuera del sistema, y los autodefensas en este documental de Carteland se despojan de los pasamontañas públicamente para que la gente se empiece a unir en este movimiento contra el Estado y contra el narco, o contra los 2 juntos, que en muchos de los casos era así. Gracias por el uso de la palabra, y es todo en cuanto a mi participación. Perfecto, Jesús. Después, si me puedes pasar a mi WhatsApp personal, si puedes pasarme los nombres de las películas, te agradecería. Otro giro más respecto al zapatismo, ¿no? y al tema de las capuchas, etcétera, ¿no? También la rostridad. ¿Cuánto de la rostridad, de esa estética de la rostridad,
es también de la lógica del Estado, de la lógica neoliberal, de la lógica, ¿no?, de captura. Entonces me parece que también le podemos dar otra vuelta, ¿no? Pensar para salir de esa codificación de las rostridades, ¿no? También la capucha. Puede ser otra lectura más, es decir, ¿no? Pero todas muy, muy interesantes. Y también romper con la individualidad, como claro, hay un entre, que claro, es un entramado, la piel no es la periferia de cada cuerpo individual. Claro, claro. Yo creo que eso es importante. La individualidad que está codificada, clasificada, ¿no? Todos tenemos nuestra percepción del otro, está tabulada, codificada hacia estos patrones de medida que hacen, ¿no?, el neoliberalismo, la estética, etcétera, etcétera, ¿no? Liliana dice la piel del territorio, hoy que es el Día de la Tierra, sí, hoy es el Día de la Tierra Madre, ¿no? Bien. Sí. Ana. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, yo quería, los he ido escuchando y la verdad que tenía este concepto también de Guattari y Deleuze, que hacía referencia en algún punto a esto que precisa la explicación sobre esta perversión del deseo, como menciona, y que dice que por ahí que las masas fueron engañadas y que no es tan así, sino que desearon en algún punto el fascismo, en sus palabras, y eso fue determinado, pero que también esto precisa cierta explicación, digamos que no estamos ajenos en algún punto, sino que hay un deseo gregario al respecto, porque por ahí parece, o tengo cierta sensación que cuando escucho estos conceptos están como ajenos a nosotros como individuos, y creo que hay algo de esa perversión del deseo gregario, estos ejemplos que poníamos acerca de estas personalidades o personajes como un presidente, por ejemplo, o algo así, como si fuese algo escindido de nosotros. Y si bien uno no colaboró al respecto con ello, hay algo que tiene que ver con esa integración o de un deseo gregario que tal vez puede ser inconsciente o no sé cómo denominarlo. Porque siento que todo el tiempo estamos como tratando de ser escindidos de esos otros, de esos representantes, se podría decir. Y es un poco confuso para mí esto de la perversión del deseo gregario. ¿Cómo se explica? Esa es la pregunta. ¿Cómo se explica eso en algún punto? Bueno, lo que pasa es que plantear el deseo o la producción deseante, más que el deseo como una cuestión, la producción deseante abre la posibilidad de abrir casualmente esa otra escena del inconsciente, un inconsciente que está también atravesado por el otro social, ¿no? Es decir, está la exterioridad social y la exterioridad del inconsciente, y hay vasos comunicantes en todo eso, ¿no? Por eso, no sé, Donna Haraway me olvidé el nombre de la otra persona de Brasil que está con Guattari, Rolnik, que también plantea, ¿no?, del inconsciente capitalístico. Es decir, que ese deseo no es un deseo, digamos, micropolítico, un deseo de como máquina de guerra exclusivamente. También ese deseo puede alimentar o retroalimentar los movimientos fascistas, etcétera, reaccionarios. Es decir, como que ese inconsciente tiene las fuerzas revolucionarias o emancipatorias y a la vez tiene las fuerzas conservadoras, represivas, violentas, etcétera, ¿no? Por eso, lo que me parece muy interesante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, occidental, obviamente, es esta cuestión del deseo que abre otra cuestión y no nos queda solamente como sujetos conscientes representativos, ¿no? Porque hay una irracionalidad también, como hay aperturas creativas de intensidades nuevas, rizomáticas, que pueden aparecer tanto en el escritor, que en su obra, el artista en su obra, o cualquier momento en lo cotidiano de cualquier sujeto, porque eso es lo interesante de la micropolítica. También son generadoras de retroalimentación de las fuerzas dogmáticas, de las fuerzas, ¿no? Por eso casualmente surge un Milei, no surge solamente por las maquinarias, digamos, los aparatos, las redes, etcétera, que es así, pero eso cala. ¿Dónde cala? Activa algo en cada uno de los sujetos, ¿no? Y genera lo reaccionario, ¿no?
Entonces, por ahí me parece que también va para largo esto de pensar el deseo y todo esto va para largo y lo vamos a seguir. Ya estamos medio como en hora, ¿no? 22. Ahora, sí. Iba a ser hasta las 22. Yo realmente estaba con esto de que hice comunidad, con esto hice un lío bárbaro con el tema de los grupos y la comunidad. Alguna gente se fue por la confusión, pero me alegra que realmente ha sido una reunión bastante interesante y como siempre, estas potencias, pensándolo desde lo micropolítico, pensándolo desde las máquinas deseantes o las máquinas de guerra, es acá donde podemos, fíjense que es una composición latinoamericana, acá tenemos gente de Uruguay, México, Colombia, Perú, etcétera, Chile y una serie de países representados. Y bueno, en eso es poder conectarnos también entre nosotros y tratar de que esto sea una fuerza, de más allá de ser una cuestión teórica, que sea un suplemento, que esto sea un suplemento para que a nosotros nos empuje para generar cosas nuevas, para generar micropolíticas y macro, por supuesto, obviamente. Lo que pasa es que la macro invisibiliza la micro y la micro puede hacer ver la macro. Entonces, nuestras fuerzas, todos, por eso puse, todos somos máquinas de guerra, la tenemos latente, están ahí, están con nosotros. Por supuesto, nosotros somos los frenos, porque el sistema social que interioriza, y ahí la otra respuesta que te hago, Ana, es como la idea del Estado es la interiorización de las subjetividades, para que todos hagan una planicie, ¿no es cierto?, de pensamiento común, dogmático, representativo, etcétera, etcétera. Por eso la necesidad... Génesis química, decía uno de los chicos, no sé cómo fue el que dijo, Génesis maquínica, se escapó el nombre acá. Este agenciamiento, este conversatorio como agenciamiento puede generar de acá muchas máquinas de guerra en distintos lugares, ¿no? Y dejar de pensar solamente como conocimiento, que sí está, ¿no es cierto? Como, ahora, en cada pequeña acción. Como representaciones, sino como fuerzas. Somos fuerzas que nos quieren agotar, nos quieren pasivizar, nos quieren aplanar, nos quieren aplastar. Somos fuerzas, ¿no es cierto? Y bueno, y en eso conectar nuestras fuerzas me parece lo más importante. Este espacio lo hacemos entre todos. Bueno, les agradezco sumamente la presencia. Este artículo da para mucho más, ¿no? Hay muchísimas cosas más dando vuelta. Pero realmente, como siempre, agradezco la participación y nos seguimos viendo. El próximo encuentro va a ser con Dussel. Ya le voy a pasar algún material. Andrés. Andrés quiere decir algo. Sí. Andrés. Bueno. El Día de la Madre Tierra, que Andrés lo pasó un lindo. Bueno, no sé, estás muteado, Andrés. Si quieres hablar, estás muteado. A ver. O capaz en el micro. Claro. Andrés. Sí, hola, buenas noches. Sí. Quería pues simplemente hacerles el recordatorio que pues el día de hoy se hace la conmemoración al Día de la Pachamama, entonces pues, que sería bueno también de manera precisamente en ese reconocimiento de esa máquina de guerra que somos y esa energía polivalente que cada uno de nosotros tenemos, pues que de alguna manera como que llevemos esa fuerza para el reconocimiento de lo vital, lo importante, de lo realmente necesario para que, pues, más allá de la política y demás, pues esa fuerza nos lleva a tener una potencia vital en el reconocimiento de que la vida, la Pachamama está muriendo y pues de alguna manera hay que también no solo unir fuerzas para a través de la teoría, sino llevar en la práctica esa vitalidad que tenemos y que de alguna manera también quieren apagar de manera individual, pero también de manera más grande en términos de la Pachamama. Dejo el llamado ahí pues para que cada uno de ustedes, ustedes saben que Andrés, de manera pues como lo quiera hacer, con una imagen, sí, lo pueda ahí no se escucha. La imagen en el chat para la gente. Bueno, se te entrecorta, Lina.
les comento lo de Andrés. Andrés tiene una linda imagen para presentar a la gente. Bueno. A todo el grupo. ¿Y cómo hacemos ahí? Y que la suba. ¿Podés subirla, Andrés? Mientras tanto le comento. Voy a tratar de... Bien, mientras tanto le comento, Andrés desde el inicio, hace 2 años, está casi siempre en las reuniones y él tiene la característica que las reuniones lo agarran yendo en los colectivos. Allá en Colombia, de Colombia, él tiene como 2 horas de viaje y todos los encuentros lo hace del celular en un colectivo. Allá le llaman bus, no sé cómo le llaman allá en Colombia, pero realmente es el nómada realmente en la práctica. Así que un agradecimiento siempre a Andrés que siempre hace sus aportes muy valiosos. Así que bueno, no sé si puede Andrés, y bueno, si no, para la próxima abrimos con esa imagen, Andrés, la dejamos para la próxima, en todo caso, si no puedes, los esperamos para los artículos de Dussel. Sí. La acabé de enviar al WhatsApp. Para ver si tú la puedes proyectar, por favor. Bueno, es que estoy acá medio complicado con las grabaciones. Andrés, déjame el WhatsApp ya para vamos. Estoy muy complicado. Mandar a los grupos. Sí, mandarlo a los grupos después. Bueno, claro. Bueno, chicos, abrazos totales, nos vemos con Dussel y después con Raúl Civechi y etcétera. Abrazos totales, nos vemos. Gracias.